Hay mucha gente que considera que tener un equipo muy numeroso es un sinónimo de éxito. Hoy vamos a hablar de justo lo contrario, empresas que con solamente una persona han conseguido un gran éxito de facturación. Aunque a muchos os sorprenda, hay mucha gente que no disfruta de gestionar un gran equipo. Existe un montón de burocracia, de reuniones y de procesos que no son entretenidos para la gente a la que solamente le gusta construir. Pero eso no hace que estén menos capacitados para montar un negocio. Así que hoy vamos a hablar de solopreneurs, personas que con una empresa de solamente un empleado, que son ellos mismos, han conseguido éxitos fulgurantes. Me gusta empezar este tipo de vídeos comentando que hay mucha basura circulando por internet y mucho wishful thinking en el que se habla de que montar una empresa de una sola persona es el futuro y es una cosa súper sencilla y no es así. La mayoría de los casos que vamos a ver hoy son puro sesgo del superviviente. Por lo general, si vas acompañado, llegas mucho más lejos. Pero eso no quita que esta forma de emprender sea totalmente legítima y que haya casos de éxito que son muy interesantes y de los que podemos aprender. Si tienes un negocio en el que solamente estás tú y trabajas con 40 freelance a tiempo completo, pues realmente no tienes una empresa unipersonal, sino que tienes un montón de falsos autónomos currando para ti. Además, me gustaría también decir que montar un negocio de este tipo cuando se está empezando es bastante complicado. Normalmente la mayoría de los casos de éxito son gente que ya tiene muchos palos pegados y que de hecho aprovechan esos palos para construir el producto que venden en su empresa unipersonal. También es verdad que en este sector de equipos gigantescos se ha instaurado una corriente de que crecer por el mero hecho de crecer es algo positivo. De hecho, casi todos utilizamos las mismas métricas para medir el éxito de una empresa, por ejemplo, el número de empleados o los millones que han levantado de financiación. También últimamente se habla algo de MRR y casi nunca se habla de beneficios, que es lo que realmente debería determinar el éxito de una empresa. Por lo tanto, crecer por crecer sí que es un poco la definición de una startup, pero no todos los negocios tienen por qué ser una startup. De hecho, hay empresas que facturan un montón de dinero y que dejan muy buenos beneficios a sus fundadores y que no necesitan crecer locamente año tras año. Y hay casos en los que por el crecer por el mero hecho de crecer, ese tipo de empresas se han estropeado. Hay negocios que es muy difícil escalar y gente que no quiere escalar sus negocios. Por lo tanto, te recomiendo que como ejercicio casi filosófico te preguntes a ti mismo cuál es el motivo por el que quieres que tu negocio crezca. Y en muchos casos hay objetivos lícitos, como pueden ser ganar más dinero o vender la empresa más cara, pero también hay una componente muy importante de ego. Existen dos caminos principales para montar un negocio unipersonal, o la escalabilidad completa, en el que montas un negocio que no tiene ningún tipo de fricción con los clientes y que así te permite manejarlo un poco en piloto automático, o la fricción total, podríamos llamar, que es un negocio en el que tú estás cobrando por un servicio que das directamente y el que cobras muy caro. Por ejemplo, James Clear, el tipo de hábitos atómicos, no hace nada que no sea escalable. Todos sus cursos funcionan en piloto automático, no tiene sesiones en vivo, no hace formaciones en empresas y no hace ningún tipo de cosa que requiera de su presencia. Entonces tiene un negocio con una escalabilidad brutal. En el otro extremo podríamos encontrar a Scott Barnick, un consultor de negocios de Amazon que lo único que hace son sesiones en vivo y lo más barato que tiene es una sesión de 1 hora que hace un one-on-one contigo y por el que te cobra $500. Con cualquiera de los dos extremos funcionan las cuentas. Es una cuestión solamente de elegir qué es lo que cuadra contigo y qué es lo que quiere pagar la gente. ¿Qué tipos de negocios funcionan de forma unipersonal? Pues en nuestro caso, que hablamos muchísimo de software, sabemos que hay muchas empresas de software que solamente están compuestas por su fundador y que funcionan bastante bien y dan un montón de beneficios. También en el mundo de la consultoría hay gente que funciona muy bien con equipos pequeños o inexistentes. Únicamente tienen que cobrar su tiempo a precio de oro, como el ejemplo que veíamos anteriormente. La estrella en este tipo de negocios son los infoproductos. Gente que tiene mucha experiencia en algún campo o que no la tiene, depende un poco del nivel de venta de humo que tenga, y que lo que hace es vender cursos, productos digitales y ese tipo de historias por un precio relativamente módico que les permiten pues vivir bastante bien a partir de su audiencia. Dicho todo esto, vamos a ver algunos ejemplos de negocios unipersonales que yo creo que os pueden interesar. El primero es el de Stardew Valley. Stardew Valley es un videojuego creado en 2011 por Eric Barón. El tipo creó una comunidad muy interesante alrededor de la creación de su videojuego. Fue contando públicamente qué cosas iba haciendo y cuáles le iban resultando problemáticas o cuáles le estaban gustando, y fue desarrollando todas y cada una de las partes del videojuego de forma pública. Así que cuando fue el momento de lanzar el videojuego tenía una comunidad gigante pendiente de lo que estaba haciendo. Y en las 2 primeras semanas facturó $15 millones. Un ejemplo canónico de creador de contenidos que se forra utilizando este tipo de negocios es el de Kat Norton, también conocida como Miss Excel,
que se encarga de enseñar a la gente a que aprenda Excel de forma divertida. Algo tan terrible y tan aburrido como utilizar una hoja de cálculo, pues ella lo convierte en algo supuestamente divertido. De hecho, creó toda su comunidad alrededor de TikTok, que ya sabemos que es una red que va más bien de bailecitos que de aprender cosas, y a partir de ahí consiguió montar un negocio en el que factura más de 2 millones de dólares al año. De hecho, hace unos webinars que ella los llama Excel Parties, en los que es capaz de vender hasta 100.000 dólares por webinar. Un ejemplo español que a mí siempre me gusta poner es el de Slides Carnival, fundado por Jimena Catalina y que consiguió un montón de tráfico con una página web en la que había presentaciones para Google Drive. Podías bajarte las plantillas que ella desarrollaba. Entonces esta web consiguió millones y millones de visitas al mes, estaba facturando cientos de miles de euros al año y finalmente fue adquirida por Canva. Otro caso mucho menos canónico es el de Plenty of Fish. Plenty of Fish es un sitio web de citas fundado por un ingeniero alemán llamado Markus Frind. Lo comenzó como un proyecto para buscar un nuevo trabajo y empezó a tener éxito, y antes de tener ningún empleado ya tenía cientos de millones de usuarios. Markus vendió el proyecto en 2015 por 575 millones. Tenía 0 euros de inversión, o sea que imaginaros el dinero que se debió llevar para su bolsillo. Otro ejemplo español es el de Heysin. Heysin es un software de creación de flipbooks. Básicamente convierte un PDF en una revista interactiva. Lo fundó el español Albert Balada y consiguió más de 20.000 clientes de pago antes de tener ningún empleado. Factura más de 1 millón al año. Otro ejemplo parecido es el de Card, que es un software para creación de páginas web especializado en webs que solo tienen una sola URL. Está fundado por un tipo al que se hace llamar AJ, que nadie sabe quién es. Se mantiene en el anonimato. Cobra poquísimo por el servicio y el ticket más caro son 9 dólares al mes y tiene uno de los mejores onboarding que existen. Factura millones al año. Un negocio un poco diferente es el de CyberLeads. CyberLeads es un servicio que te proporciona una lista de 1000 leads al mes de empresas que acaban de levantar financiación. Es decir, si tienes una empresa y has levantado financiación y te llega mogollón de spam felicitándote, intentándote vender algo, la culpa es de Alex West, que fundó CyberLeads y que se está llevando más de medio millón al año por ello. El de Photopea también es un ejemplo bastante curioso, porque es un software que solamente se financia con publicidad y eso es algo súper raro en el sector. Está fundado por un ucraniano llamado Ivan Kuchkir y que comenzó a desarrollarlo cuando era estudiante y fue añadiéndole funcionalidades, y de hecho, por ejemplo, su comunidad de Reddit, solamente su comunidad de Reddit ya tiene 24.000 suscriptores. Y por último tenemos Browserless, que es una herramienta de automatización de navegador. Está desarrollada por Joel Griffith. Tiene un pricing bastante alto, cuesta como unos 200 dólares mensuales como mínimo, y sus canales de adquisición principales han sido pues mantener el software como código abierto y crear guías muy detalladas acerca de cómo utilizarlo y en qué casos de uso. Está facturando algo más de medio millón al año. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete al canal.